lo largo de la historia, mucho antes del principio, la idea más hermosa proyectó su natalicio. Desde el óvulo de Dios, fecundado sin prejuicios, con propósitos y planes, así desde el inicio. Vaya beneficio, madre naturaleza, creaste la familia como símbolo de riqueza, fundada en la belleza, tallada con tus manos. Formaste individuos para amarse como hermanos. La gran institución, la base de la sociedad, el vínculo de amor, la sangre de la humanidad, la estampa de la vida, la médula del hogar, adoptando a los demás sin tenerte que rogar. El más grato lugar, el refugio de los hijos, donde la fe, los valores hoy son sus crucifijos, donde nace el sentir de felicidad y protección, un ambiente de respeto, valor y educación, donde mueren los orgullos y reina la tranquilidad. La familia es lo mejor aquí en la eternidad, hermosa realidad, la orden de un poder que fue ejecutada desde antes de nacer, la base de la vida, el diseño más seguro, el respaldo del humano en momentos inseguros, la esperanza del futuro, regalando su consejo, el apoyo del novato, la corona de los viejos, la fuerza de los padres, el templo de los santos, en donde la armonía estimulan este canto. Todo es un encanto, exaltado a tal grado, la novia del cordero, el convenio más sagrado, un pacto delicado que merece ser cumplido, custodiado, firmemente defendido y protegido. A pesar de lo vivido, sigue siendo el epicentro, el núcleo de los seres, llevada en sus adentros, leal desde el encuentro, creyente del honrado, constante su confianza, se viste con cuidado. Por eso la familia tiene un gran significado, y lo único que la mata es nuestro gran pecado. Salve María, hermanos. En esta bendita tarde de perseverancia, voy a hablarles del amor y respeto en la familia. Continuación del viernes anterior, en que la hermanita Ruth Arca nos habló de la familia, pilar de la iglesia. Dios, en su infinita bondad, ha creado libre al hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Desde siempre, la familia ha sido un tema fundamental para la iglesia, que ha visto en ella no solo la célula de la sociedad, sino el espacio natural donde el cristiano aprende a ser tal. No en vano se le conoce a la familia como la iglesia doméstica, la que se ha visto constantemente amenazada por las innumerables fuerzas de la creciente cultura de muerte. La doctrina cristiana, con la Carta a las Familias y la Carta a los Niños de San Juan Pablo II, ha enriquecido el valor del matrimonio y la comunidad familiar como verdadero santuario de la vida, del que dependen en última instancia todos los derechos del hombre. Hoy es más urgente que nunca, queridos hermanos y hermanas, redescubrir el valor de la familia como comunidad basada en el matrimonio indisoluble de un hombre y una mujer, que en el amor funden juntos su existencia y se abren al don de la vida. Redescubrir la familia como ambiente vital donde cada niño que viene al mundo es acogido desde su concepción con ternura y gratitud y encuentra todo lo que necesita para crecer serenamente, como dice el Evangelio refiriéndose a Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lo vemos en San Lucas capítulo 2, verso 52. El redescubrimiento de ese originario plan divino es de importancia decisiva en la crisis que atraviesa la humanidad y que en gran parte nuestro futuro depende de la familia. ¿Cuán importante es el papel que desempeña la familia en la construcción de la paz? No ignoro que en la familia a menudo no reina la paz. Demasiadas familias, a causa de los conflictos que afligen a algunas zonas del mundo,
son obligadas a abandonar casa, tierras, bienes, para huir hacia lo desconocido o bien se ven sometidas a penosos desplazamientos que carecen de toda seguridad. Y cómo no lamentar las otras situaciones no menos dolorosas que atentan al núcleo mismo de las relaciones familiares, porque no se deben a causas externas, sino más bien al influjo negativo de modelos de comportamiento inspirados en el hedonismo o placer y en el consumismo, los cuales empujan a los miembros de la familia a satisfacer sus apetencias personales más que a una serena y fructífera vida en común. ¿En cuántas familias reina el germen de la división? ¿Cuántas parejas ven agostarse su amor y se deslizan por la pendiente de la incomprensión recíproca hasta la separación? ¿Cuántas llegan incluso al divorcio que va contra el vínculo querido por Dios como base indestructible de la vida familiar? A pesar de toda acechanza, la familia sigue siendo la más completa y la más rica escuela de humanidad en la que se vive la experiencia más significativa del amor gratuito, de la fidelidad, del respeto mutuo y de la defensa de la vida. La humanidad se encuentra en una encrucijada. El desafío de la libertad constituye desde siempre la grandeza y el peligro del hombre. Una pregunta interpela profundamente nuestra responsabilidad. ¿Qué civilización se impondrá en el futuro del planeta? En efecto, de nosotros depende que triunfe la civilización del amor, como solía llamarla Pablo VI, o la civilización que mejor debería llamarse incivilización de una cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute, que generan dentro de la familia la intolerancia y la agresividad, la huida de compromisos, de encierro en la comodidad, de actitudes de arrogancia. Si estos riesgos se trasladan al modo de entender de la familia, esta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o donde uno pueda o va a reclamar derechos, dejando abandonados los vínculos según los deseos y las circunstancias. Hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece. El amor auténtico no es un vago sentimiento ni una ciega pasión, es una actitud interior que compromete a todo el ser humano. Es mirar al otro no para servirse de él, sino para servirlo. Es la capacidad de alegrarse con quien está alegre y de sufrir con quien sufre. Es compartir lo que se posee para que nadie se halle privado de lo necesario. En una palabra, el amor es don de sí. Este amor que constituye el gran mensaje del cristianismo se encuentra siempre de nuevo a los pies de la cruz ante la imagen conmovedora del Hijo de Dios encarnado que se sacrifica por la salvación del hombre. La familia, gran laboratorio de amor, es la primera escuela, más aún, una escuela permanente en la que la educación en el amor no se da con áridas nociones, sino con la fuerza incisiva de la experiencia. Ojalá que toda familia redescubra de verdad su vocación al amor, amor que es respeto absoluto del plan de Dios,
amor que es elección y don recíproco de sí dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, que ahora se llama bien lo que en realidad es mal, las separaciones, decididas con ligereza, las infidelidades conyugales, no solo toleradas, sino incluso exaltadas, los divorcios y el amor libre son propuestos a veces como modelos que imitar. No se ha reconocido que el verdadero derecho del hombre es la victoria sobre sí mismo para vivir de acuerdo con la recta conciencia. Se ha tratado de indicar a los habitantes de nuestro continente el mal moral, la desviación, una cierta esclavitud como camino de liberación, falsificando la esencia misma de la familia. No puede constituir una verdadera familia el vínculo de dos hombres o dos mujeres, y mucho menos se puede a esa unión atribuir el derecho de adoptar niños privados de familia. A esos niños se les produce un daño grave, pues en esa familia suplente no encuentra un padre y una madre, sino dos padres o dos madres. Hablando de la paternidad y la maternidad responsable, cabe destacar hoy una exigencia específica del amor con que los esposos están llamados a engendrar. Deben querer a su hijo con un amor gratuito y oblativo y evitar convertirlo en instrumento para sus intereses o para su gratificación personal. Ciertamente, el hijo que nace es también un don para sus padres. ¿No es verdad que a veces la sonrisa de un niño es capaz de revivir un amor conyugal un poco cansado y marchito? Pero este don han de invocarlo y acogerlo con profundo respeto, conscientes de la dignidad trascendente de la nueva criatura. En efecto, solo el hombre es un ser a la vez corpóreo y espiritual, llamado a un destino eterno y sobrenatural. Por tanto, los padres deben imitar el amor gratuito de Dios, queriendo a su hijo por sí mismo, respetando plenamente su autonomía y su originalidad. Por desgracia, en el ámbito delicado de la generación de la vida, no faltan tampoco síntomas preocupantes de una cultura que no se inspira para nada en el verdadero amor. Esto aparece con evidencia cuando se excluye o incluso se suprime la vida naciente, pero paradójicamente se aplica también a los casos en que se pretende la vida a toda costa, utilizando para ese fin medios moralmente desordenados. En efecto, se difunden con un ritmo creciente tecnologías de la generación humana, como la fecundación artificial o el alquiler de la madre gestante y otras parecidas, que plantean serios problemas de orden ético. Entre otras graves consecuencias, cabe recordar que en esos procedimientos se priva al ser humano de su derecho a nacer de un acto de amor verdadero y según los procesos biológicos normales, y así queda marcado desde el comienzo por problemas de orden psicológico, jurídico y social que lo acompañarán toda su vida. En realidad, no se puede interpretar el deseo legítimo de un hijo como una especie de derecho al hijo que hay que satisfacer a toda costa. Eso significaría tratarlo como a un objeto, por lo que atañe a la ciencia, tiene el deber de apoyar los procesos generativos naturales, pero no la tarea de sustituirlos artificialmente. Sobre todo,
cuando el deseo de tener hijos puede hacerse realidad también a través del mecanismo jurídico de la adopción, que convendría organizar y promover cada vez mejor, y de otras formas de servicio y dedicación social, como expresiones de acogida de tantos niños que de otro modo quedarían privados del calor de una familia. El amor en el matrimonio. Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de las familias si no nos detenemos especialmente a hablar del amor, porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges. También aquí se aplica que podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, versos del 2 al 3. Pero la palabra amor, una de las más utilizadas, aparece muchas veces desfigurada. Por eso es que en el así llamado himno de la caridad, escrito por San Pablo, vemos algunas características del amor verdadero. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, versos del 4 al 7. Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia en el cotidiano vivir. El amor es paciente. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo del libro de la sabiduría. En el capítulo 11, verso 23, en el capítulo 12, verso 2 y luego del 15 al 18. Al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento, se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios nos exhorta: desterrad de vosotros la amargura, la ira,
los enfados e insultos y toda la maldad. Nos lo dice en Efesios capítulo 4, versos 31. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. El amor es también actitud de servicio, o el amor es servicial. Es la persona buena, o sea, la persona que tiene el don de servicio es la persona buena que muestra su bondad en sus obras. Así, Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar. En hebreo es hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. El amor no envidia. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como celos, envidia. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro, como lo vemos en Hechos capítulo 7, verso 9, y luego en el capítulo 17, verso 5. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios, o que piden los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Éxodo capítulo 20, verso 17. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre que nos regala todo para que lo disfrutemos. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Y entonces acepto en mi interior que puedo disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada, o lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad
puedan vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de equidad, de igualdad. El amor no hace alarde, indica la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario. Los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro y por eso les dice, no ha de ser así entre vosotros. Mateo 20, verso 26. La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerle sentir su poder, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Mateo capítulo 20, verso 27. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo. Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. El amor no obra con dureza. Amar también es volverse amable. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, a hablar y en ciertos momentos a callar. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueva o renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y cuando lo hacen solo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan.
Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas. Ánimo, hijo, qué grande es tu fe. Levántate, vete en paz, no tengáis miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. El amor no busca su propio interés. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él. También se usa esta expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4. Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica, en cuanto a quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. Sirácides 14, versos del 5 al 6. Pero el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Y que de hecho las madres que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio. Lucas capítulo 6, verso 35. Hasta llegar al amor más grande que es dar la vida por los demás. Juan capítulo 15, verso 13. Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin. Seguramente es posible, porque es lo que pide el Evangelio. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Mateo capítulo 10, verso 8. El amor no se irrita, sin violencia interior. Se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta, que nos coloca a la defensiva ante los otros como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada, solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo. Lo vemos en Mateo capítulo 7, verso 5. Y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal, nos dice Romanos 12, verso 21. No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, verso 9. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Si os indignáis, no llegaréis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. Efesios 4, verso 26. Por eso nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? Solo con un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. El amor es perdón. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón.
Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, verso 34. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la conciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. El amor es alegrarse con los demás. Se regocija con la verdad. Es decir, se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que el otro le va bien en la vida, lo vive con alegría y de ese modo da gloria a Dios porque Dios ama al que da con alegría. Según de Corintios capítulo 9, verso 7. Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar con él. El amor lo disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo se remarca con fuerza el dinamismo del amor, capaz de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo. Aquí tiene que ver con el uso de la lengua. Puede significar guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otra persona. Implica imitar el juicio, limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. No condenéis y no seréis condenados. Lucas capítulo 6, verso 37. Aunque vaya en contra de nuestro habitual uso de la lengua, la palabra de Dios nos pide, no habléis mal unos de otros, hermanos. Santiago 4, verso 11. Detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la propia, de descargar los rencores y envidias sin importar el daño que causemos. Muchas veces se olvida de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Por eso la palabra de Dios es tan dura con la lengua, diciendo que es un mundo de iniquidad que contamina a toda persona. Santiago capítulo 3, verso 6. Como un mal incansable cargado de veneno mortal, en el verso 8. Si con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, el amor en cambio cuida la imagen de los demás.
que incluso lleva a preservar la buena fama de los enemigos. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. El amor confía. No se trata solo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando, sino en el sentido corriente de la confianza. Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que se escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Al mismo tiempo hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que lo toman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad y la mentira. El amor lo espera todo. No desespera del futuro. Implica aceptar que algunas cosas no suceden como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque más bien y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra. Aquí vemos la certeza de una vida más allá de la muerte. El amor lo soporta todo. Significa que sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No consiste solo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio, una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El himno de San Pablo que hemos recorrido nos permite dar paso a la caridad conyugal. Es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad: búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. El respeto en la familia. Entre las personas que vivimos bajo un mismo techo, algunas de ellas son contenciosas, indiferentes, iracundas, profesantes de una creencia o de su propio modo de ser o de creer, pero lejos de contender con esas personas que nos rodean, ya sea por su forma de ser o por la reacción que tengan ante una conversación, el respeto siempre debe estar presente, algo que debemos recordar
y aprender es que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo que cada persona merece respeto. Otra cosa que debemos aprender, que nadie es igual al otro. Cada quien tiene un cerebro que piensa diferente al otro. Entonces, de allí la diferencia que nosotros, como seres humanos, respetemos las ideas de los demás. Dios es respetuoso con nosotros, nos deja escoger entre el bien y el mal, y en su gran misericordia nos aconseja a escoger el buen camino. La familia, y entre ellos directamente los cónyuges, son los primeros en escoger y aprender a respetarse el uno al otro. El hecho de que dos personas adultas se unan en matrimonio, en una relación consensual, no les da el derecho a irrespetarse. La pareja, al entrar en desacuerdo en algún tema, comienzan a decirse palabras feas, insultantes, deshonestas, alzarse la voz, faltarse el respeto. Pero no debe ser así. Se debe y se puede hablar sin ofender a nuestro compañero. Cuando se dan estas actitudes, se le está enseñando a los hijos a no respetar a las personas. Las consecuencias de este mal ejemplo va a hacer que nuestros hijos nos falten al respeto. Igualmente, estas actitudes las llevan al colegio y cuando sean adultos en su trabajo tratarán igual a sus compañeros de faena y hasta a sus jefes. Lo que dice la Biblia sobre este tema del respeto es claro. Nosotros sabemos los 10 mandamientos. Debemos empezar por no decir el nombre de Dios en vano. Nos enseña también a respetar al prójimo. Y hay un punto importante en Levítico 19:32. Dice, ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores. Esto es temer a tu Dios. Yo soy Yahvé. Algo que se está perdiendo poco a poco, hermanos. La educación, el respeto ante las personas de la tercera edad. Hay indicaciones específicas que nos da la Biblia y que para Dios son muy importantes. El beneficio es el respeto, es un valor importante para convivir en armonía en nuestra familia y en nuestra sociedad. Es indispensable vivir en paz, en unidad y en armonía con Dios y con los hombres. A medida que se va perdiendo el respeto en el mundo, la sociedad va entonces en decadencia. Ahora vemos nosotros en internet cuántas personas acuden a los psicólogos por los diversos tipos de comportamiento que tienen sus hijos, las parejas, XX. Dice, consigue que te obedezcan por amor y respeto y no por temor. Porque hay niños que te retan a sus padres, los desobedecen y hacen todo lo contrario. Cada vez hay más psicólogos que atienden este tipo de comportamientos, padres que piden ayuda para lograr que sus hijos les obedezcan. Pero la pregunta básica del especialista es ¿de qué forma les piden a sus hijos que ejecuten algún trabajo? Y la mayoría coincidía en que lo que hacían ellos era ordenar. Y otros pedían las cosas con cierta amabilidad. Dar una orden es aparentemente algo sencillo, pero en los niños requiere ciertas estrategias que remediarán esos enfrentamientos y mejorará la relación con tus hijos, fortalecerá tu relación con ellos, desde los ruegos y promesas
Eso es lo que a veces usamos los adultos y hasta las amenazas y castigos físicos. Bueno, eso era cuando antes que no conociéramos a Dios, ¿no? No lo conocíamos. Pero esto tiene efectos de muy corta duración, pero no logran lo que nosotros como padres quisiéramos conseguir, que aprendan a obedecer. Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros? Con la predisposición positiva, o sea, predisponer al niño con emociones de alegría, de euforia antes de dar la orden o petición. Ahora vayamos al plano adulto. Nosotros, si nos ponemos en, como se dice, en este plan, a ti padre, dice, si viniera alguien o tu propia pareja con tono desafiante, de imposición, ¿le harías algún favor? Bueno, ¿harías lo que te está pidiendo? Con sinceridad le diría que no. Pero si estuviera en mis posibilidades ayudarlo, solo por darle la contraria, le diría que no. Pero ¿qué sucedería si tu pareja se acerca con palabras amables, con muestras de afecto, besos, abrazos, y justo en el momento oportuno te hace una petición o un pedido, o que le hagas un favor? Estarán de acuerdo en que esa actitud ha generado una predisposición positiva, pero la mayoría de los padres cometen un grave error con sus hijos, ya que en su voz hay un tono de imposición, un tono desafiante, de enfrentamiento. ¿Ya te lavaste las manos? ¿Ya guardaste los juguetes o los debo botar a la basura? Estas actitudes, si no son diariamente, lo hacen muy a menudo, por lo que el niño ya está predispuesto negativamente y lo que se consigue es el enfrentamiento. Y lo peor es que asocian emociones desagradables hacia ello. Y hablando de predisposiciones negativas, el ejemplo como padres que le damos a nuestros hijos es que los predispone a que cuando los padres tienen contacto con ellos, se ponen a la defensiva por el mal ejemplo que como padres damos a nuestros hijos. Y aunque les parezca mentira, esta actitud negativa se queda grabada en la mente y en el corazón de nuestros niños y se hacen presentes cuando ellos ya forman un hogar o simplemente conviven. A una simple pregunta de uno de los cónyuges de por qué vienes tarde, quizá lo hace por pura preocupación, la otra persona lo toma como me estás controlando, y esto ya es un antecedente para futuras tardanzas. Estas emociones negativas crean en los cónyuges predisposiciones para no querer estar en casa, preferir a los amigos, porque ya se enfría la relación en la pareja, que a veces ya no quisieras ni verla, para no llegar a los intercambios de palabras, que lo que se consigue es faltarse al respeto por falta de confianza y el amor queda de lado. Y es tal el daño producido que el solo pensar en la pareja ya produce emociones dañinas. Padres que llegan del trabajo solo a gritar, pero que podemos comprobar que por profesores de estos niños que el comportamiento en el colegio es abusivo, perturbador, por lo que se da el bullying o abuso del débil, por el que se cree más fuerte. Niñeras, abuelas, nidos o colegios que aseguran un buen comportamiento de los niños, pero a la cercanía de los padres tienen cambios tremendos de conducta, de hostilidad hacia él o ella, de falta de respeto, donde se ha perdido el amor por los padres y viceversa. Una de las estrategias que recomiendan es dedicarle atención, dedicarle tiempo, aprender a escucharlo, darle todo el tiempo posible de escucharlos para que saquen todo lo que tienen dentro. Fortalecer la relación padre-hijo.
Ahora cada vez el trabajo nos ocupa más tiempo y entonces es poco ese tiempo especial que le podemos dedicar a nuestros hijos. Esos periodos de tiempo que requieren o que generen felicidad en ellos. La estrategia también de corregir sin agredir. Otra forma, dice, es relájate y educa. Ten firmeza, no dureza. Relaciónate con tus hijos, pero sin gritar. Hermanos, hay tres palabritas que un día mi nieto me hizo recordar, ¿no? Un día estaba yo tomando una actitud así, de autoridad con él y me dijo, abuela, ¿por qué no usas la palabra mágica? ¿Y qué era? Dice, pídeme por favor. ¿Mm? Miren, a veces son los niños los que tienen que enseñar a los padres o a los abuelos. Esas tres palabras mágicas, dice, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, todo lo que puede pasar, hermanos, de ser agradecido. Permiso, perdón, son tres palabras claves. Si usamos nosotros diariamente esas tres palabras, en esa familia hay paz y hay alegría. No seamos mezquinos en el uso de estas palabras, seamos generosos para repetirlas día a día, porque algunos silencios pesan, a veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Las palabras adecuadas dichas en el momento justo protegen y alimentan el amor día a día. Por eso es que hoy tú y yo podemos escoger, podemos elegir retomar y recobrar con los demás ese respeto, ese amor que se ha ido perdiendo. Y así vamos a tener una mejor sociedad, construyendo un futuro mejor para nuestra familia y para nuestra sociedad. Debemos enseñar también a los hijos desde el comienzo de sus primeras palabras, aprenderles o enseñarles, perdón, a respetar a Dios, a respetar a los padres, a los demás, a las personas mayores. Esta enseñanza debe darse en el hogar para que así se pueda distribuir en la sociedad, recordando que la sociedad es la suma de todas las familias y ahí entramos tú y yo. Que la Madre Santísima nos eduque a todos en el sentido del amor. Que María mire con piedad materna las, todas las numerosas dificultades que afrontan los esposos en la sociedad actual, donde los puntos de referencia ética son escasos y las tentaciones, en cambio, innumerables. A los jóvenes que se preparan para el matrimonio, la Madre del Amor Hermoso los ayude a poner sólidas bases a su entrega recíproca para que la vivan fielmente durante toda su vida terrena. Hermanos, les pido mil disculpas por en el momento de leer me molesta mucho mi vista. Ya he sido operada de mi ojo derecho y la catarata está muy avante en el ojo izquierdo y no me permite leer con claridad. Les pido mil disculpas, hermanos. Pero ahí estoy, hermanos, sigo para adelante con la bendición de Dios, con su gracia que nunca me abandona.
Y lo mismo le pido a mi Padre Santísimo, le pido a su Hijo Jesús, al Espíritu Santo que siempre está con nosotros y a la Madre Santísima para que nos ayude con nuestras familias, para que, como decimos en catequesis, unidos en la transformación del mundo. Que si cada uno de nosotros pone empeño en recuperar ese sentimiento, no es un sentimiento, perdón. El amor es una actitud que nos ayude a recuperar ese respeto, el valor del respetarse unos a otros. Yo creo que empezaríamos a ver cambios muy sinceros en nuestras familias. Que Papito Dios nos ayude y nos sostenga en cada momento de nuestra vida. Salve María, hermanos.